Bueno, como lo anunciábamos hace unos momentos, Alberto Fernández esta semana presentó la reforma judicial, una justicia sobre la que no influyan los poderes. Recogimos distintas opiniones y nos encontramos con varias reflexiones. En primera instancia vamos a escuchar a Tomás Figueroa, egresado de la Universidad Católica, abogado, presidente hoy del Club de Leones, así que también lo felicitamos por eso. Este proyecto de ley que pretende reformar la justicia federal, y eso es lo que tenemos que dejar en claro, que es la justicia federal, es el fuero federal, para que no nos confundamos con la justicia de la provincia, de las provincias, especialmente la provincia de Córdoba, que es lo que llamamos la justicia ordinaria. Este fuero federal, opino que siempre que se extienda la cantidad de magistrados u oficinas en las cuales puedan atenderse causas, es siempre positivo. Si se guardan las formas de la designación de los jueces y lo que se llama dentro de la Constitución Nacional lo que es el juez natural, no tendría ningún reparo la reforma y sería altamente positiva, porque mientras más ciudadanos tengan un acceso más fácil a la justicia, siempre vamos a estar fortaleciendo la democracia. Quienes hemos ejercido, yo no ejerzo la abogacía hace más de 10 años, hoy ejerzo el notariado, quienes hemos ejercido activamente la abogacía y lo hemos hecho en el fuero federal, sabemos, o en otro fuero, sabemos perfectamente cómo se atosiga a los tribunales de la cantidad de trabajo. Entonces el nombramiento de oficinas de justicia que puedan atender mayor cantidad de causas hace, uno, a la celeridad y segundo, a la eficiencia del trabajo. Es decir, realmente extender las oficinas judiciales y nombrar jueces y secretarios, etcétera, realmente es beneficioso para la población. Y en particular en Belleville hay un proyecto en el cual se abriría un juzgado penal. Eso hace también a lo que venimos diciendo. Tendrían un nuevo juez que hace a la celeridad del resto de las causas y hace a la celeridad de las causas penales. Es brindarle un servicio más a la ciudad de Belleville, es tener un magistrado más en Belleville que se ocupe de las cosas que se atienden en Belleville. Y si lo vemos en el aspecto económico, yo no quisiera hacer una valoración económica, que es la de menos. Siempre hay gente que llega a la ciudad, que se forma una ciudad nueva, que es un influjo de ingresos, es un mayor movimiento para Belleville. Digo, lo principal es esto, el mayor acceso a la justicia, la facilidad del acceso a la justicia y el descongestionar los tribunales de la cantidad enorme de trabajo que tienen. Un juez que tiene menos cantidad de causas porque tiene colegas que están atendiendo las causas que antes atendía él, hace que este juez pueda brindar un mayor servicio en cuanto a rapidez de justicia y en cuanto a justeza en los fallos. Así que me parece altamente positivo de que se creen mayor cantidad de juzgados y de oficinas judiciales federales para atendernos a los administrados. Bien, ahora vamos a escuchar la reflexión de Alejandro Leopoldo Gijena, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, ejerce la profesión también en nuestra ciudad. Hola Matías, muchísimas gracias. Bueno, la reforma judicial, lo primero que hay que aclarar es que se refiere al Poder Judicial de la Nación. Esto hace a los tribunales federales y a lo que significa el Poder Judicial en la capital federal. Es decir, que las provincias, en cuanto al sistema de procedimientos, se van a seguir rigiendo por las formas y procedimientos que cada provincia tiene y que la Constitución así establece. No obstante lo cual, esta reforma que se pretende de la justicia federal e incluso del sistema de la Corte, como lo ha dicho el presidente,
en virtud de que tenemos leyes muy viejas en materia del recurso extraordinario, es la ley número 48, y en esto creo que es correcto, la Corte viene funcionando mal, es necesaria la reforma. Lo que me merece alguna crítica es que la conformación de la comisión a los fines del tratamiento del tema no tiene la representatividad adecuada desde el punto de vista de distintas provincias y entre ellas la nuestra, que tiene un sistema acusatorio como el que se pretende en la nación y tiene suficiente experiencia y juristas de prestigio para que la integren. Y la segunda cuestión, en cuanto a la oportunidad, no es algo que me preocupe en demasía, porque cuando se sancionó el Código Civil y Comercial de la Nación tampoco era oportuno, y sin embargo hace 5 años que ya tenemos un código nuevo y moderno para que rija los destinos del derecho civil y comercial de fondo de los argentinos. Por lo demás, habría que leer cuál es la propuesta y en función de ello tener una respuesta más específica. Bueno, espero haber sido conteste al desafío y a tus órdenes. Un abrazo grande. Bueno, ahora vamos a escuchar a Alejandra Noriega, también egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, así que escuchamos su reflexión. Hola Radio Ciudad, hola Matías. Bueno, hoy es el tema de la reforma judicial y mi opinión respecto a este tema es favorable. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial hoy es el poder que tiene el mayor desprestigio o la imagen más baja de los poderes de la República, dado que el grado de exposición o publicidad de los actos procesales contrarios a derecho de los últimos años así lo han ubicado. Esta propuesta de reforma judicial no es novedosa, ya que formó parte de la propuesta de campaña del entonces candidato, hoy presidente Alberto Ángel Fernández. La oposición dice no es oportuna. Estamos atravesando la pandemia, traer este tema a debate es aprovechar una situación crítica. Pero hace solo 2 meses decían que el Congreso debe trabajar, que debe sesionar. Solo quieren esconder, silenciar los hechos escandalosos que sí se vienen sucediendo, que se están investigando y están saliendo a la luz día a día, como es el espionaje del gobierno anterior que toca tan de cerca al exmandatario. Esto me lleva a reiterar que la reforma no solo es necesaria, sino que es oportuna. Hasta ahora han venido distrayendo, confundiendo a los ciudadanos comunes, poniendo el término es un avasallamiento al Poder Judicial. Y nada dicen ni cuestionaron nunca el avasallamiento a la función de la fiscal general, como fue la doctora Alejandra Gil Carbó, cuando fue presionada, denunciada, tuvo que renunciar. Ni la persecución a la fiscal Boquín, la fiscal de la causa Correo, también denunciada, amenazada. Esto debe y tiene que terminarse, como el funcionamiento del Consejo de la Magistratura tan vulnerable al gobierno de turno. La reforma debe darse, el pueblo argentino merece que la justicia esté mejor administrada, con ampliación de defensorías públicas, fiscalías especializadas, nueva ley de amparo. Si bien estamos hablando que la reforma es solo para el fuero federal, donde van a recaer todos estos cambios, es una decisión que apoyo. Además, confío en la comisión que convocó el presidente Fernández, integrada por personas de renombre en el derecho. Tengo esperanzas que pueda salir una justicia con otros parámetros. Bueno, ahora en esta oportunidad vamos a escuchar a Alejandra Faricelli, funcionaria del Poder Judicial, docente del profesorado Mariano Moreno. Escuchamos también su reflexión. Debo decirle, como hombre que he integrado el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que la reforma al Poder Judicial es necesaria, pero por varios motivos. En primer lugar, porque las causas judiciales demoran en su trámite. Hay que lograr un sistema que agilice los juicios, ya que todos conocemos el viejo refrán que dice que la justicia tardía no es justicia. En segundo lugar, debemos decir que además, entre otras cosas, hacen falta elementos técnicos más modernos para la época en que vivimos. Debo decir que también hace falta más material humano, y el que existe
requiere una mayor capacitación que sea acorde a los tiempos que transitamos. También hace falta la integración de un consejo de la magistratura que sea más cristalino en su proceder. Y llegamos al tema del día, y es la oportunidad de la reforma, por lo que soy consultado. Dijimos que era necesaria la reforma en un comienzo, que era necesaria la reforma, pero tengo la certeza que este no es el momento oportuno. Y doy la razón. Una reforma a fondo requiere un intenso tratamiento legislativo, que no es factible en estos momentos por la imposibilidad de sesionar que tiene el Congreso, el Parlamento, y la pandemia que nos aqueja. Esto solo, desde mi punto de vista, es excluyente. Pero además, y me refiero al aumentar el número de los miembros de la Corte Suprema, lo es al solo efecto de lograr impunidad en muchos casos de corrupción. Esto es lamentable. Quedo a su disposición. Bien, hacemos una corrección. Recién pasó José María Tribucio, ex diputado provincial, ex juez federal de la Cámara, también egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, esa fue su reflexión. Y ahora sí vamos con Alejandra Fariselli. Hola, buenas noches, me presento, soy Alejandra Fariselli, funcionaria del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y docente del profesorado de Economía que se dicta en el Instituto Mariano Moreno de nuestra ciudad. Mi opinión en relación al proyecto de reforma judicial a nivel federal es que es un avance significativo al respecto de las garantías constitucionales tanto del investigado como de las víctimas de un proceso penal. La intención del proyecto es introducir un sistema acusatorio como es el que rige en los tribunales provinciales desde 1991. Lo que indica, digamos, lo atrasado que se encuentra el sistema federal en materia penal. El sistema acusatorio consiste en darle a los fiscales mayor cantidad de facultades investigativas, lo que agiliza el proceso para la realización de ciertas pruebas. Esto quiere decir, por ejemplo, que si un fiscal necesita hacer una prueba y no es una prueba que el proceso penal le requiera que le pida permiso al juez para realizarla, la puede realizar directamente, como por ejemplo tomar una testimonial, pedir un informe a un banco, a la AFIP, etc. El fiscal lo que hace en este sistema es investigar y fundar la acusación para después llevar a juicio a esa persona investigada y ese juicio lo va a realizar el juzgado federal. En el sistema de la investigación jurisdiccional que rige hasta hoy a nivel federal, si el fiscal quiere agregar una prueba al proceso, le debe indicar al juez que esa prueba es necesaria, por ejemplo un testimonio, y ese testimonio lo toma el juez, ¿sí? En cambio, el sistema acusatorio, el fiscal puede realizar un montón de pruebas y le sirven para avanzar en el proceso, ¿sí? Por eso, en la nueva reforma crea 23 nuevos juzgados con sus respectivos fiscales y defensores públicos, ¿sí? En lo que atañe a Córdoba, se crean 3 nuevos juzgados penales en Córdoba y uno en Río Cuarto, al cual se transfiere, este Río Cuarto se transfiere entre las Secretarías Penales de Villa María y San Francisco. Belleville, por su parte, va a tener un juez penal, es decir, habrá en Belleville 2 jueces penales. Y con relación a lo que se habla públicamente de la reforma de la Corte, de las cantidades de los miembros, el proyecto, por lo menos al que yo tuve acceso, no habla nada de eso. Así que, bueno, estaremos para ver cómo se va progresando en el tratamiento del proyecto y luego, en el caso de que se apruebe, ver cómo se lleva adelante este proceso de cambio de la justicia federal. Bueno, seguimos con las opiniones. Esta va a ser la última opinión. Juan Carlos Agüero, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, hoy presidente del Colegio de Abogados. También vamos a escuchar su reflexión. Buenas tardes, Matías. Bueno, ante todo quiero aclarar que mi opinión, la opinión que voy a verter ahora es absolutamente personal, no implicando a ninguna de las instituciones que pueda representar. En ese marco,
te cuento mi opinión sobre la reforma. 2 puntos, sin entrar a un análisis de fondo. Lo primero que tenemos que destacar es la absoluta inoportunidad del momento para venir a hablar de una reforma de un poder del Estado. Es imposible en estos momentos hablar seriamente de reformar un poder del Estado en los tiempos que estamos viviendo. Requiere necesariamente de reuniones personales, de muchísimo movimiento de las distintas entidades, si es que se pretende hacer con consenso, que ese es el otro punto del que quiero hablar. Si la quieren hacer la reforma sin consenso, bueno, es el momento ideal. Viste como cuando muchas veces en la época de mundiales se aprovechan para sacar cuestiones políticas para que nadie las vea. Bueno, este es un buen momento para sacar algo del que no se quiere que participen el resto. La inoportunidad es el primer punto a señalar. Y la segunda cuestión es que un proyecto de estas características necesariamente requiere del consenso que hoy no tiene de nadie, absolutamente de nadie. Ningún tipo de gobierno tiene consenso sobre un proyecto de reforma judicial. Primero, se ve claramente en las entidades que aglutinamos a los abogados parte esencial de la justicia. Porque a veces parece que pasamos por el costado nosotros. No somos los que vamos a llevar papeles. Los abogados somos parte esencial de la administración de justicia. A ninguna de las entidades nos han consultado, no hemos recibido pedido de opinión ni de informe, absolutamente nada. Los juristas que conforman esta comisión, creo que 2 o 3 nada más son abogados de ejercicio profesional y solo uno de ellos está en un colegio de abogados. Es decir, me preocupa cuántos de ellos caminan a la calle y conocen realmente la estructura y funcionamiento. Y por otro lado, vemos, no comparto en absoluto que se anticipe un poder como las cámaras de casaciones penales de Buenos Aires a decir que es inconstitucional el proyecto. Es meramente una expresión, pero esta expresión en sí entraña la ausencia de consenso con los magistrados también. Entonces está claro que no se ha trabajado el consenso y está claro que es un momento inoportuno. Me parece que debe necesariamente tratarse de una forma mucho más seria, porque estaríamos reformando un poder del Estado, ni más ni menos que el que administra justicia. Y grave error sería creer que por reformar la justicia o agregar o quitar jueces vamos a estar eliminando la corrupción. Eso no tiene nada que ver en esta discusión. La reforma judicial simplemente pasa por otro lado, pero no creamos ni caigamos en el error de creer que eso de por sí nos va a eliminar una cultura, entre comillas, una mala práctica que se tiene en la Argentina desde hace más de 200 años. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaban las opiniones de Tomás Figueroa, Alejandro Leopoldo Gijena, Alejandra Noriega, Alejandra Faricelli, José María Tribucio y Juan Carlos Agüeros. A ellos muchísimas gracias por la predisposición y por su opinión y por su reflexión. Y ahora voy a opinar yo. En lo personal, yo creo que nadie, pero nadie puede sorprenderse. Nadie le tomó por sorpresa esta presentación de esta reforma judicial. Sabemos que la justicia funciona mal y ojalá este sea el comienzo de una justicia más justa.